Señor Eric Ekwel es psicólogo, es ciudadano norteamericano, es un analista y un asesor político. Llegó a Venezuela en el año 82 con Joe Napolitan y trabajó en la campaña política del señor Jaime Lucinchi. Posteriormente ha actuado en varias contiendas electorales. Oscar Arias en Costa Rica, Alan García en Perú, Lula en Brasil, Manuel Rosales en Venezuela en el 2006, Jaime Paz Zamora en Bolivia y por supuesto tiene un conocimiento de Venezuela quizás mucho mejor que muchos venezolanos, tengo que decir. He tenido la oportunidad de conversar con él y puedo decirlo que definitivamente es una persona que conoce la realidad venezolana. Y creo que lo que él nos va a decir ahora, su experiencia, ya son ¿cuántos años, Eric? Son 30 años, y en Venezuela 20. En política, 30 años en Venezuela. Está bien. Eso le acredita a poder exponer su punto de vista. Posteriormente a la exposición de Eric, vamos a hacer dos cosas. Se va a leer un documento reciente, tiene fecha 25 de agosto, que se ha dado por llamar la Declaración de Independencia y Progreso, que yo personalmente suscribo al 100%. Me gustaría que la escuchásemos posteriormente y ver cómo hacemos para divulgarla en su totalidad. Pero una vez que Eric nos dé su exposición, entonces vamos a abrir el derecho a palabra para tratar de simplemente contrastar las opiniones de las personas que están presentes y ver entonces si podemos crear un conversatorio para ver si es que hay algún punto disidente o alguna fórmula que no sea exactamente igual a como yo lo veo. Antes de darle la palabra a Eric, yo lo que sí quiero es que nos llevemos un mensaje de optimismo. Uno cuando oye estas cosas definitivamente dice uno, ¿para qué votar? ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo? Perdón, yo quiero aclarar esto, voy a decir... Por eso. Ok, no, momento, la cosa para el fraude es pedir eso, el comando tiene que hacer lo suyo, y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para evitar el fraude es votar. Claro. O sea, lo que cada uno tenemos que ponérselo difícil. A eso me refería, gracias Guillermo. Era la próxima lámina. Claro, y estoy seguro que Eric, porque lo hemos conversado, va a dar, por ahí van los tiros. Y entonces el mensaje es bien claro, señores, la pelea es peleando, y hay que pelearla y duro. Adelante, Eric. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Cuando yo escucho a gente con un mensaje polémico o que quieren difundir un mensaje, yo siempre me pregunto de dónde vienen ellos, cuál es su historia, qué les motiva, ¿no? Y de cierto modo Guillermo ha tocado eso en términos de su periplo, su experiencia académica y política en este asunto. El mío, como asesor político, que ha sido mi oficio durante la primera campaña fue en el año 74 en Alaska, yo empecé a abrirme los ojos sobre el tema fraude en el año 2006, 2005, 2004, porque quienes estuvimos en Venezuela en el 2004, que votamos en las elecciones, yo no voté, que votaron en las elecciones, porque no soy venezolano, del referéndum, sintieron unas corrientes de victoria en el aire. El carómetro, ¿no?, de cómo medimos así el ánimo del oficialismo, estaba así esa noche. El carómetro de los dirigentes opositores estaba así, había mucho optimismo en la calle, una sensación de victoria muy clara. Yo conozco a Doug Schoen y Mark Penn de la empresa Penn, Schoen and Berland, quienes hicieron
el exit poll, la encuesta a boca de urnas, en el 2004, y ellos absolutamente eran tajantes. Él sí ganó, él no perdió. 59 a 41. Estuve durante muchos meses muy perplejo, muy confundido en ese sentido, porque la sensación de uno choca con lo que te dicen. Esto pasó así, uno siente que pasó de otra manera. Un año después empezaba a leer los primeros informes y los primeros borradores de informes que salía del grupo que luego se constituyera en ESDATA. Precisamente el primer borrador del informe tuyo con Delfino empezaba a salir en el 2005. Y por una serie de circunstancias bien largas, por una amistad que databa ya de bastante años, conocí a Teodoro Petkov, respetaba mucho a Teodoro Petkov y Teodoro a mí, a tal punto que Teodoro me pidió en el 2005 que encabezara su equipo estratégico para su pre-campaña para la presidencia. Yo le dije que sería un gran honor para mí porque yo veía en él un hombre de avanzada, de visión, progresista, moderno, equilibrado, etc., sin supuestamente los vicios y los perjuicios de los viejos partidos por los cuales había trabajado yo durante como 20 años, ¿no? Ya en ese momento. Pero le dije a Teodoro, yo tengo una gran duda, ¿no? Yo tengo una duda tanto sobre la situación política como sobre tu postura en relación con un tema fundamental, porque tú desde el 2004, desde el agosto del 2004, tú fuiste la primera persona de estatura pública en denunciar quienes denunciaban el fraude. Salieron la noche del 15 de agosto Henry Ramos, Enrique Mendoza, Pablo Medina, siempre, y varios otros políticos de estatura diciendo aquí hubo fraude. Pero quien ganó esa batalla política fue un hombre, Teodoro Petkov, quien con su vozarrón y su indiscutible autoridad, yo digo caudillismo electoral, aplastó a todo el mundo diciendo no se puede hablar de fraude sin tener las pruebas en las manos, ¿no? Bueno, en situaciones de fraude, en Teherán en el 2008 con Ahmadinejad, no hay pruebas en la mano. En cualquier país donde se comete fraude, en el acto, en el momento mismo, hay anécdotas, se sabe de, nos hablaron de, o se quitaron algo de la mesa aquí, hicieron kikiriwiki con los papeles, pero pruebas no existen. Hay un sentido de fraude y cuando uno grita fraude para precisamente que uno investigue. Entonces yo le pregunté a Teodoro, para mí me parece muy curioso que tú sigues siendo el que más denuncia a las personas que hablan de fraude. De hecho, hasta hace unos meses, Teodoro tildaba de leyenda urbana la tesis del fraude electoral. Me había leído los primeros borradores de informe de Salas y Delfino, y había hablado con mucha gente, y veía y yo sentía que había un sustento para ese argumento. Entonces Teodoro me dijo, estos son todos unos locos. No, locos, son unos locos, un académico, con la estadística se puede probar cualquier cosa, pero son unos locos, no saben de la política. Extraño, no tienen que saber de la política tampoco. Sin embargo, eso fue mi primer como contacto de disonancia cognitiva. Yo sentía un fraude, pero tengo un hombre a quien respeto que dice, no hay fraude. Vamos a hacer un fast forward. El año siguiente me contrata Rosales para hacer la campaña, para trabajar en su campaña. Teodoro Petkov es nombrado presidente de la Comisión de Estrategia del Comando. El mismo Doug Schoen, que había hecho el exit poll en el 2004, está contratado Penn & Schoen para hacer las encuestas de base de la campaña.
y Doug al llegar a Venezuela, y eso es muy importante porque les ayudará a entender la dinámica y precisamente en qué consiste una encuesta creíble. Sí, gracias. Doug Schoen me dijo, esta gente quiere que yo haga encuestas normales. Toca la puerta, buenas tardes, soy fulano de tal, trabajo con la empresa tal. Usted tiene 2 minutos, le voy a hacerle una pregunta. Me dice, de lo que yo palpo aquí, habiendo hecho trabajo en Palestina, en Kazajstán, en Sudáfrica, en muchos países con problemas, y que aquí estamos en un país casi totalitario. Aquí vamos hacia el totalitarismo, el gran hermano, el miedo a expresarse políticamente. Cuando vamos a un restaurante, cuando llega el mesonero, todo el mundo calla. Cuando yo llamo por teléfono a alguien del comando y empiezo a hablarle, la gente, sí, hablamos de eso luego. Y cuelga. Me dice, no puedo hacer encuestas normales aquí, las encuestas, los datos no van a representar la voluntad o los deseos, anhelos del pueblo. Entonces voy a hacer la encuesta que me contrataron, pero voy a hacer una encuesta paralela. Y voy a tratar de comprobar mi hipótesis de que existe un factor miedo en la población. Yo creo, en honor a la verdad, que Doug había hecho eso en otros países también, pero quería probarlo en Venezuela. ¿Y qué hizo? El mismo día de la primera encuesta, finales de agosto del 2006, un domingo, él desplegó por todo el territorio nacional en 200 puntos públicos, boca de metro, esquinas, plazas, salidas de barrios, por ejemplo, que correspondían a capas y niveles demográficos del país. 200 encuestadores, esta encuesta es muy cara, por eso que nadie lo hace. Y cada una de esas personas va a hacer la misma encuesta con el mismo cuestionario de la otra encuesta, las 5 preguntas básicas, pero abordando a una persona en la calle diciendo, usted tiene 2 minutos, por favor, si quiere lléname este tarjetón y en este morral que tengo ponga por favor el papelito donde usted ve un recipiente con otro papelito, con una ranura, un pequeño, pone el papelito. Lo que descubrió es que en agosto del 2006, Chávez tenía una ventaja de 27 puntos sobre Manuel Rosales en la encuesta en la casa, en la puerta de la casa. Y descubrió que esa misma brecha se reducía de 27 puntos a 13 puntos cuando se hacía la encuesta del morral que llamamos. Y precisamente 14 puntos de diferencia. 14 puntos de diferencia significa que 7% de los encuestados están mintiendo. Están diciendo, voy a votar por Chávez, pero en el fondo lo que quieren es votar por Rosales. No es que no quieren votar o no van a votar o no saben por quién votar, sino literalmente se voltean y dicen por miedo, se supone que van a votar por Chávez. Saltamos 2 meses para finales de octubre. Doug no mencionó la existencia de esta segunda encuesta. Simplemente hizo su presentación, usted tiene una desventaja de 27 puntos, y esos 27 puntos estaban reflejados en las encuestas de Keller, las encuestas de Data Analysis, más o menos todo el mundo. ¿Okay? Porque todo el mundo en Venezuela utiliza la misma metodología, toca la puerta, ¿no? Hace su cluster aleatorio poliatápico, te ponen una ficha técnica que suena pero maravillosamente científico, ¿no? Pero en el fondo no toma en cuenta el factor humano. Hace una encuesta 2 meses después, ahí la brecha se cierra a 20 puntos en la encuesta a puerta de la casa y, milagro, se cierra a 6 puntos, 14 y 14. Comprobó su hipótesis y se dio cuenta que en el fondo
Manuel Rosales tenía una desventaja de 6 puntos frente a Chávez a 6 semanas de las elecciones. Y en ese momento él devela la existencia de la segunda encuesta. Él hace una presentación a Eliseo Fermín, Aristides, Ledesma, por supuesto Rosales, Barbosa, estaba Enrique Márquez y estaba Diego Aria también. Creo que quizás 2 o 3 personas más. 10 personas máximo, el grupo ejecutivo del comando, y les explica que todas las encuestas que están en la calle y hasta la encuesta de a puerta de casa no son válidas, que la verdadera encuesta es que él está a 6 puntos a 6 semanas de las elecciones, y que la curva precisamente de Chávez, que sigue chata, 40 y pico de porcentaje, y el de Rosales va subiendo, estos 6 puntos están aquí, y el 3 de diciembre las curvas se cruzan, si uno saca la tendencia, y les dice, usted puede ganar las elecciones si hace una campaña, pero bárbara, es posible, no es probable, porque el peso del gobierno, la fuerza del gobierno, la posibilidad de hacer trampa, pero él dijo, yo garantizo que nadie gane por más de 5 puntos, o pierde por más de 5 puntos. Estas son las elecciones más reñidas que he visto, y usted tiene una posibilidad de ganar. Para mí, donde empiezo a abrirme gran los ojos en ese proceso, 2 cosas. Había conocido a Guillermo, había conocido a María Mercedes Ferres Cordero, la autora de uno de los estudios sobre el fraude del 2004. Su estudio no había salido todavía. El estudio de ella fue el primero que fue publicado en The International Statistical Review en diciembre, 6 de diciembre, 3 días después de las elecciones en el 2006. Pero el mes de octubre fue un mes muy interesante, porque conozco a Guillermo, conozco a Meche, conozco a Alfredo Weil, conozco a Villalobos, conozco al equipo de lo que se constituiría en ESDATA, y ellos llevaban un mes tocando a la puerta del comando. Por favor, déjenos explicarle por dónde viene la trampa esta vez. Nosotros estudiamos el fraude del 2004, sabemos, como dice Guillermo, el fraude es un virus en mutación constante. Cuando lo cachas así en un año ya ha cambiado para el año siguiente y sigue cambiando, y ha cambiado para este año, y de eso hablaré en un momento. Llevamos un mes tratando de entrarle y llegarle a Barbosa y llegarle a Manuel Rosales, y nadie nos quiere escuchar, porque tenemos aquí dibujado, aquí tenemos 170 centros electorales, centros de votación en la área metropolitana de Caracas, que son centros que llamamos eufísticamente de alto riesgo, que significa centros donde no entra ni sale nadie, pero chin, 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 salen 88% de los votos para Chávez, ¿no? Y hay que vigilar esos centros y hay que atrapar en flagranti el fraude en ese sentido. Yo digo, y nadie les para, nadie les está escuchando, no. Yo hablé con Omar Barbosa, a quien conocía muy bien porque había hecho su campaña para la gobernación de Zulia en el año 95. Le dije, Omar, tienes que escuchar a esta gente, porque viene una trampa como nos vino encima en el 2004, y ellos saben lo que hay que hacer. Para mi gran sorpresa, escuché la misma palabra de Teodoro Petkov el año anterior. Ay, no le para bola, esa gente son unos locos, no, académico, loco, no tienen los pies sobre la tierra, no saben cómo funciona la política, están en otra cosa, Eric, no le para. Pero, ¿qué te cuesta escucharlos? No tenemos tiempo, estamos en campaña. Acudí al amigo Diego Aria, que formaba parte del plano mayor del comando. Le dije, Diego, yo no tengo la palanca suficiente para que Omar me escuche, por favor intervenga en este proceso. Y Diego torció brazos en el comando, y por fin les dieron, ¿cuánto? Media hora, creo, para hacer una presentación. Hicieron la presentación en 15 minutos. Así, señores, están los puntos
de peligro, lo que necesitamos son 2 personas por cada centro, son 340 personas, nosotros no tenemos, no le estamos pidiendo dinero, váyanse ustedes, constaten ustedes lo que está pasando ahí, de ahí a la trampa, y es ahí donde vamos a impugnar los resultados de estas elecciones. ¿Preguntas? Ni una pregunta. Ni una pregunta. Muchas gracias, señores. Y ya, salieron así como totalmente confundidos. Nadie entendía nada. Yo pregunté a Omar luego, ¿qué pasó? Entonces vamos a armar, vamos a protegernos. No, eso no. A mí me pareció extremadamente raro. A mí me produjo otro ataque de disonancia cognitiva, es decir, entre lo que uno siente y el conflicto con lo que le dice uno, ¿no? Las creencias versus la víscera, ¿no? Una semana después, para mi gran sorpresa porque soy ingenuo, de cierto modo, yo sigo creyendo en la gente y creo que la gente, en el fondo, la gente es buena hasta que me comprueba que sea mala, ¿no? La semana siguiente, el 10, 12, 15 de noviembre, escucho a Teodoro Petkov en un programa de Carlos Croes, cuando Carlos Croes le pregunta, ¿cómo van las elecciones? ¿Cómo va el candidato? ¿Cuáles son las posibilidades de ganar? Teodoro Petkov dice, Carlos, muy difícil, una brecha insuperable. Lamento decirte que va a ser muy, muy difícil remontar la cuesta. Chávez tiene una ventaja, pero insuperable. Y en ese momento es donde yo empecé a coger así como frío. ¿Quién es quién aquí? ¿Quién trabaja para quién? El candidato es el candidato de verdad. Omar Barbosa de verdad quiere que su candidato gane. ¿Quién está encompinchado con quién? ¿No? Cuando Chávez gana por la brecha histórica, nunca alcanzada de 27 puntos, el 3 de diciembre, en ese momento me declaro en franca rebeldía y sigo con cierta sorna tocando la puerta de Omar Barbosa diciendo, entonces Omar, ¿no quieres saber sobre el fraude? ¿No? Hay gente que dice saber, no quiere, ven, vamos a ver, vamos a hablar, ¿verdad? Y yo, no, y yo así como casi para comprobar mi hipótesis, seguía como hasta darme cuenta, no, tú formas parte del problema, tú estás metido en el fraude. Como diríamos en inglés, you're an enabler, you're enabling the fraud. ¿No? 2 meses después, una serie de circunstancias, yo empiezo a hacerme un posgrado en fraude electoral a partir de ese momento. Creo que pasé 50 horas con la gente de Data durante los próximos meses, porque mi idea era, voy a llevar este dossier, voy a llevar este cuento, esta experiencia a la vista del mundo. Hablamos en ese momento de hacer un foro que iba a ser patrocinado por el PAN en la Universidad de Monterrey. Luego un foro que iba a ser patrocinado en la Complutense por el PP. Y nunca se dio. Nada se dio. Yo decidí en aquel momento irme para Nueva York y entrevistarme con Michael Barone, que era Senior Editor de US News and World Report, el único periodista americano que había entendido lo del fraude del 2004. Y en ese momento armé mi dossier y fui a Nueva York y Michael Barone se interesó mucho en el tema. Me dijo, lo único que necesito yo necesito citar políticos, I need quotes, ¿no? Dame sustento para yo quiero hablar con Manuel Rosales. Yo digo, no, Manuel Rosales, he's part of the problem. No, él no te va a decir nada, porque acaba de decir hace 3 meses que las elecciones son absolutamente limpias, pulcras. Petkov emprendió una gira mundial en la cual su lema básico era las elecciones tan pulcras como cualquier elección de la Cuarta República, ¿no? De los últimos 40 años de la democracia en Venezuela,
todo el comando se puso a alabar las elecciones, que todo fue muy bien, como que perdimos, así perdimos muy bien, ¿no? En condiciones de limpias y pulcras. Y acordamos de que Pablo Medina, Alfredo Well, Meche Febres Cordero y Álvarez Paz serían algunas personas que hablarían sobre el tema. Y para hacer esta historia corta, regreso a Caracas y encuentro que todas las claves de seguridad de mis 3 cuentas de CanTV, de Gmail y de Hashmail, que son cuentas encriptadas, habían sido cambiadas en 24 horas. Y como se dice vernacularmente en venezolano, ahí me cagué y decidí, yo no soy un héroe, yo entiendo muy bien, yo no voy a hacer eso, voy a dedicarme a ser actor o traductor o hacer otra cosa y no sigo con este cuento. Más o menos en ese mismo momento, y aquí es donde estamos entrando en la parte muy fea del cuento, la primera vez que lo cuento públicamente, aprendo de 2 fuentes. Uno, un oficial de la DIM, y otro, un corresponsal extranjero, que ya no está en Venezuela, que se fue unos pocos años después, que era conocido como la fuente, como el periodista extranjero más avispado y más atrevido. De hecho, él hizo una entrevista a Don Berna, el paramilitar en Colombia, y acordó que lo vendaran y que lo llevaron en un bongo durante 8 horas, vendado, para poder entrevistar a Don Berna, ¿no? Ese tipo de periodista loco, ¿no? Él me contó una noche que de una fuente del alto gobierno, él me contó que en marzo del 2006, un año antes de que se había decidido quién iba a ser el candidato entre los 3 precandidatos, ¿se acuerdan? Julio Borges, Pedro Petkov y Manuel Rosales, que José Vicente Rangel convocó a esos 3 individuos a través de Teodoro Petkov, precisamente, y se reunieron no en la casona, en la Guzmania, en la costa, y que José Vicente Rangel les propuso un trato. El gobierno pone $300 millones para la campaña de la oposición. En cambio, ustedes 3 pónganse de acuerdo inmediatamente, muy rápido, porque necesitamos un candidato, no 3 candidatos. Condición número 1. Condición número 2. Nosotros ganaremos en diciembre, que no haya absolutamente ninguna duda sobre este punto. Y ustedes avalarán nuestra victoria. No pedirán auditoría, ni recuento, ni menos hablar de fraude. Eso no. Y si todo esto sale bien, este teatro, el presidente ha acordado a partir del 2007 tratar el perdedor de estas elecciones como el legítimo líder de la oposición, y ya no hablará de oligarcas, ni de golpistas, ni de escuálidos, sino de la oposición. Y tendremos la oposición que queremos y tendremos la democracia que queremos, ¿no? Muy José Vicente Rangel, muy inteligente. Por supuesto, bueno, no por supuesto, pero evidentemente se acordó ese trato. Yo tengo una tercera correlación, una triangulación, si se quiere, para esta hipótesis, ¿no? Y es el general Usón, quien me dijo hace un año, en una conversación privada, que cuando él estaba en Ramo Verde, él tenía un compañero de celda que era disip en Miraflores en aquella época, y que veía entrando y saliendo Borges, Petkov y Rosales de noche varias veces por semana durante varios meses por el estacionamiento abajo de Miraflores. Bueno, ¿dónde estamos hoy en día? Mi hipótesis, zoom out un poco sobre el panorama electoral venezolano, es que desde muchos años el gobierno tiene comprado, coaccionado, infiltrado
caballo de Troya, llámese como quiera, grandes sectores influyentes de la oposición. Porque está el fraude, como lo describe Guillermo, técnicamente, cómo se hace el fraude, con votantes fantasmas, con un registro electoral inflado, con máquinas trucadas. Pero nada de esto funcionaría si no hubiese un componente de fraude político, si no hubiese voceros en el sector opositor que se encargarían de sofocar, aplazar cualquier brote de protesta sobre el fraude. Por eso que el tema fraude es un tema tabú, ha sido un tema tabú. Uno de los artículos que escribí el año pasado se llamaba El tema del cual nadie quiere hablar, el gran tabú. Y la razón por la cual es un tabú es porque con una inteligencia psicológica sumamente maquiavélica y perversa, el gobierno y los elementos que trabajan para el gobierno dentro de la oposición o que trabajaban, yo no puedo dar fe en este momento que Teodoro Petkov sigue siendo el Teodoro Petkov de hace 6 años. Es altamente posible que Teodoro Petkov en este momento quisiese que ganar Capriles. Yo no lo sé. Yo sé que después de las primarias, el editorial en tal cual de Petkov era, quiéralo o no, ahora tenemos candidato. ¿Okay? Cada quien tiene su corazoncito. ¿Cuál sería el corazoncito de Petkov? ¿Cuáles serían sus motivaciones? Un hombre que no se mueve por dinero, etcétera, pero por convicciones políticas, ideológicas muy fuertes. Yo creo, imaginando, poniéndome en la cabeza de Teodoro Petkov, en el fondo, Teodoro es un hombre de izquierda, Teodoro es un hombre que sueña con un socialismo con rostro humano, si se quiere, un chavismo sin Chávez, si se quiere, y cuyo juego, estrategia a largo plazo, es sencillamente hacer como una especie de paulatina limpieza étnica política de la derecha. Ese es el gran coco de Teodoro. La Cuarta República, la derecha, los viejos partidos, hay que acabar con eso para poder poco a poco instaurar una especie de socialismo medio centrista, ¿no? Por supuesto con Teodoro no como candidato, pero como el autor intelectual, digamos, el mentor del proceso. Mentor, papel que jugó magníficamente bien con Pablo Pérez, ¿no? Quien en 3 oportunidades el año pasado dijo, sin que nadie lo preguntara ni lo pidiera, el CNE es un modelo de transparencia. Interesante, ¿no? Que un candidato de la oposición diga eso. ¿Dónde estamos en este momento? Tenemos una comisión técnica de la MUD conformada por Félix Arroyo, principalmente. Félix Arroyo fue director de la ONIDIEX en los años 80, fue acusado de varios chanchullos en ese momento, de la compra de mainframes de IBM, en otro momento de la venta de visas de Hong Kong a chinos, etcétera, etcétera. Un hombre de Acción Democrática, un hombre de confianza de Alfaro Ucero durante 20 años, que de repente se encuentra en un papel estratégico en el año 2003 como director del registro electoral en el CNE, ¿no? Sobella Mejías, la cita Sobella Mejías diciendo que Félix Arroyo es un hombre de confianza de Jorge Rodríguez y de Francisco Carrasquero, ¿no? Hombre de Acción Democrática de repente se vuelve chavista. Y 10 años después, ni siquiera 10 años después, en el 2008, está de subsecretario de Organización de Acción Democrática. Y un año después, con la conformación de la MUD, es el delegado de la MUD, como enlace con el CNE. El mismo hombre que, si no fuera el autor intelectual o
ingeniero del fraude del 2004 fue por lo menos el carpintero, el obrero. Conoce las bases de datos. Félix Arroyo es un hombre muy inteligente, es un ingeniero eléctrico. Empezó en la informática con COBOL y BASIC y Fortran y los software de los años 60, del año PU. Félix Arroyo sabe exactamente cómo se operó el fraude en 2004. Félix Arroyo sabe exactamente, estando en el 2006 en el CNE, director del CIPE, que como el CINE, en ese momento, cómo se hizo el fraude en el 2006. ¿Por qué Henry Ramos lo nombra subsecretario de organización? Dos años después, bueno, es como decimos eufemísticamente, inexplicable, ¿no? Busquen sus razones, ¿no? Pero el hecho es que Félix Arroyo en las elecciones del 2006, 2007 y 2008 por parte de la oposición, 2008, 2009, 2010, etc., Félix Arroyo como delegado de la MUD para negociar con el CNE, los testigos, los miembros de mesa, etc., es la persona que pone y quita testigos. Por eso que en el año 2006 se hablaba de que había solamente 60% de testigos en las mesas, pero dentro del comando sabíamos que había solamente 30, 25, 30%, ¿no? Fácil con la 75% de las mesas desatendidas robar las elecciones, ¿no? Mi tesis no es como una tesis, es simplemente subrayar que nosotros tenemos que entender que aunque haya gente de buena voluntad, gente de menos buena voluntad, o los oportunistas de buena voluntad, quizás de siempre, en la MUD está podrida de personas en el fondo que están trabajando en contra de Enrique Capriles. Quizás en su fuero interior gustaría ver un demócrata como presidente. Chávez no es hombre a nadie que no sea chavista en el fondo, ¿no? Vicente Bello quisiera que Chávez sea presidente para siempre, no. Pero yo me imagino que Vicente Bello está siendo suficientemente bien remunerado para quizás pasar por encima de sus preocupaciones y su conciencia. Hay muchos que han vendido o alquilado su conciencia en este proceso. Quisiera devolverme sobre un tema de las encuestas. Cuando en el 2006 el factor miedo era de 14 puntos, yo pregunté hace unos meses a Alfredo Keller, ¿cómo estimas tú el factor miedo en estas elecciones? Y me dijo de entre 16 y 20 puntos, que significa entre 8 y 10% de la gente miente. Eso significa simple y llanamente que una encuesta de hoy en día de Christensen, de Consultores 21, una encuestadora seria, que muestra que Enrique Capriles tiene 47 y Chávez tiene 44. Son 3 puntos de diferencia. Uno puede con propiedad tomar el score de Chávez, de Enrique Capriles de 47 puntos y agregarle 8 puntos, 55, y tomar el score de Chávez de 42 puntos y quitarle 8 puntos. Y yo me atrevo a decir que 50 y pico contra 35 es más o menos donde estamos en este momento en estas elecciones. Lo que dice Guillermo es la pura verdad. Nosotros estamos ganando en este momento por una enorme margen. Yo les insto a todos ustedes a tener eso en mente y explicar a todo el mundo cómo funciona. Las encuestas GIS 21, IVAD de Félix Cejas, etcétera, esas son todas encuestas compradas y como creo que Guillermo lo demostró muy bien, Data Analysis también. Luis Vicente León no tiene propiedad, no tiene autoridad moral de hablar de la democracia, de la oposición, él decía hace 6 meses, bajo ningún pretexto la oposición debe atacar a Hugo Chávez, ¿no? Eso sería un desastre, ¿Cuál es mi preocupación principal en estas elecciones? Bueno, por supuesto, yo veo la MUD como una cloaca, en el fondo, sencillamente un vehículo para ambiciones políticas y para
para un grupo, sobre todo la comisión técnica. Yo no hablo de todo el mundo, hay buena gente en la MUD. Hay sin duda ninguna gente con ideales, gente pura, gente que trabaja, y gente que cree en Capriles. Tengo la más mínima duda. Pero por cada persona así hay quizás otra persona que está trabajando en contra de él. Y ahí pongo Henry Ramos, ahí pongo Omar Barbosa, sencillamente las cabecillas, digamos, de los partidos. A los niveles medianos de los partidos hay gente que está trabajando para Capriles, vamos a estar claros. No estoy condenando completamente todo ese sistema. Pero es precisamente la Comisión Técnica de la MUD que lucha contra nosotros, precisamente contra los críticos del sistema, para no hacer una auditoría del registro electoral. Es gente de ese grupo de Ojo Electoral, del Grupo La Colina, de donde viene Roberto Picón, que es el técnico mayor dentro del comando, no dentro de la MUD, pero el técnico principal, el huevo pelado en bases de datos, es un ingeniero de sistemas brillante, muy inteligente. Él dijo en el foro del 23 de mayo, pero señores, hay que creer en el CNE. Entonces, él dice, hay que creer en el CNE. Él me dijo, yo pongo mi mano en el fuego y garantizo que el registro electoral que tenemos podemos ganar con ello. No hay más de 0,7% de irregularidades. Él lo cree. ¿Por qué lo cree? Como ustedes han leído, ustedes siguen este tema, el famoso estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, que está siendo utilizado para rebatir la tesis de que el registro electoral está inflado. Ese estudio sencillamente parte de las cifras que da el gobierno basado en sus proyecciones sobre el censo del 2010. El censo del 2010 lo hicieron hace 2 años, pero no hay un informe final. Ese censo van a dar el informe final 2 meses después de las elecciones. No hay un censo de 2010. Sin embargo, la UCAB, el Centro de Estudios, utiliza las cifras del gobierno que vienen del registro electoral, que vienen del SAINE, que vienen de los archivos básicamente demográficos del gobierno y concluye que el registro es normal. Cuando todo el mundo sabe que el gobierno miente cuando habla de alfabetización, cuando habla de nutrición infantil, cuando habla de crecimiento, cuando habla de inflación, ¿por qué creer que las cifras demográficas del censo van a ser cifras también representativas? Sobre todo cuando el registro electoral es la joya de la corona, es el instrumento por el cual se puede ejecutar un fraude. Todo está al servicio del jefe, todo está al servicio de Chávez. ¿Por qué no falsear las cifras? ¿Por qué no entramos en polémica con Picón o con la UCAB sobre ese estudio? Porque estamos viviendo en 2 mundos distintos. Ellos están presumiendo de todo lo que le da el gobierno funciona, es normal, es puro, y nosotros quizás tenemos demasiada malicia, pero yo creo que tenemos sendas razones para tenerla, viendo cómo han manejado las cosas hasta ahora. Nosotros no creemos en nada. Cuando Guillermo dice, mandan emails, mandan tweets, etcétera, para una transparencia del proceso, esos tweets pasan por encima de la cabeza de los miembros de la MUD o del comando, porque ellos están viviendo en otro mundo. Nadie en el comando dice creer o entender o aceptar más bien que hubo fraude en el 2004. El hecho del fraude del 2004 está comprobado por 6 papers en Statistical Science que Guillermo mostró, más el paper de Meche Ferrez Cordero y Bernardo Márquez en International Statistical Review en el 2006, que da fe, según su reingeniería forense de esas elecciones, que el sí ganó 54-46. Esa es una realidad irrebatible, científica del mundo occidental normal, donde hay causa y efecto y donde se miden efectos de las cosas. En Venezuela, por supuesto, que es un país medio mágico, una de las razones por la cual lo amo tanto también.
En Venezuela somos así un poco, no le paramos a la ley ni de la física, ni de la economía, ni de nada. Vivimos en un mundo poco fantasioso donde un presidente predice lo que será la inflación para el año siguiente, ¿no? sin ruborizarse. Entonces, cuando ellos hablan de la hipótesis del fraude, que no creen en la hipótesis del fraude, no es una hipótesis, es una realidad comprobada. Pero la matriz de opinión ha sido creada de manera tan blindada que es la propia oposición que se pone en una camisa de fuerza diciendo no habla del fraude, porque si habla del fraude la gente dejará de votar. No hay absolutamente ningún sustento empírico o teórico que indica de que hablar del fraude desanima a la gente de votar. Pero ha sido inculcado en nosotros que cuando yo escribo algo o cuando Montaner escribió su artículo, Carlos Alberto Montaner me dijo ayer que hay 9 críticas por cada email positivo. No puedes decir eso porque la gente no va a votar, o sea, como loros. Se repite lo que le vienen diciendo durante 8 años. Cuando Zogby International, la empresa encuestadora norteamericana, hizo una encuesta en septiembre, octubre del 2004 y encontró que el 53% de los venezolanos creían que el gobierno había manipulado los resultados electorales del 2004. Ahora, como nota el amigo Ramos, yo no estudié politología, tampoco comunicación social, yo estudié psicología y he hecho mención de la expresión disonancia cognitiva varias veces. Cuando 53% de la población sabe en su fuero interior que hubo fraude y todos los líderes políticos dicen que no hubo fraude, ¿qué pasa? Una especie de parálisis. ¿Creo en esto o creo en esto? No sé en qué creer. Coño, yo no creo en nadie. ¿Y qué pasó a partir del 2004? Nace el MINI, que en el 2004, 2005, 2006 llegó a ser el 50% del electorado. ¿Ustedes se acuerdan? El MINI son 50% del país. ¿Por qué? Porque el MINI en su fuero interior sabía que había fraude. Esperaba que el gobierno, la expectativa es que el gobierno lo desmiente. No, elecciones limpias. Pero es la propia oposición que había perdido, que dice, no hubo fraude. Poco a poco creo que la gente se está dando cuenta de la situación. Y la pregunta ahora es, ¿qué hacer? Evidentemente votar masivamente, por un lado, pero votar si me permite, con arrechera, y a sabiendas de que eso va a ser, este es el inicio de la lucha. Es decir, no votar así, sino votar así, con una postura proactiva, una postura agresiva, una postura dispuesta a defender el voto y a pelear el voto y a denunciar los atropellos y a no tener miedo, ¿no? Porque fraude habrá, y fraude masivo habrá si llegamos a elecciones. No estoy tan seguro que llegaremos a elecciones, porque como dijo Guillermo, para que un fraude sea exitoso tiene que ser plausible, tiene que ser verosímil, ¿no? Y es creíble. Difícil de saber si podrá ser creíble en ese medio un fraude. Si yo tuviera una batuta mágica, ¿qué haría yo para estas elecciones? Bueno, por supuesto, auditar el REC. Es demasiado tarde, ¿no? Estamos en la recta final. Yo haría una cosa, no más. Yo retiraría, ¿ustedes se acuerdan de la máquina captahuella, de la máquina de votación y con el cuaderno electrónico en esa lámina de Guillermo? Por primera vez en las elecciones en Venezuela, los electores se van a topar con un sistema diabólico, que es una máquina captahuella, no una cajita con una ventanita pasiva donde tú depositas tu huella, sino una máquina captahuella interactiva. Llegarás a la mesa de votación, te preguntarán, ponga por favor su número de cédula en esta máquina, ponga su huella contra la ventanita, y ahí, milagro, sale tu nombre con tu foto. Y en ese momento la muchacha o el muchacho detrás del laptop ahí dirá,
usted puede votar. Y aquí hay una máquina de votación. Y aquí hay un cable visiblemente conectando la máquina de votación a la máquina capta huella. Con tu foto. Con tu foto. ¿Quién sabe? ¿Devela el secreto del voto? ¿No devela el secreto? Es una caja negra, yo no sé, yo no puedo dar fe de esto. Mario Torre da vueltas por el país frenéticamente con un PowerPoint de 25 láminas incomprensibles, hablando de randomización y de y muros chinos entre esto y el otro, y sistema que yo no entiendo. Si yo no lo entiendo, ¿cómo voy a entender 80% del país, ¿no? O creerlo. Para convencernos que el sistema es inviolable, imposible que sepan para quién votaste, ¿no? Pero ahí está el cable, sin embargo. Y los votantes van a ver esa configuración por primera vez. Nunca lo han visto. Lo van a ver por primera vez en estas elecciones. Ahora con el simulacro creo que lo están ablandando. Creo que están utilizando el simulacro precisamente para prevender el miedo de cierto modo, ¿no? Porque se han dado cuenta de una cosa terrible. Y la cosa terrible es que el comando ha estado recibiendo, yo diría casi sus órdenes de la Comisión Técnica de la MUR. No protestas contra la máquina capta huellas. Lo que tenemos que hacer es una campaña de concientización. Tenemos que convencer a los venezolanos que esta máquina no develan el secreto del voto. Well, good luck, ¿no? Las elecciones, la última encuesta que hizo hace 2 meses, en junio, Greenberg Quinlan Rosner, que es la compañía encuestadora del comando de Capriles, descubrió que el 63% de los electores creen que su voto no será secreto. Y cuando uno tiene miedo así, no hay ninguna campaña que te va a convencer de lo contrario. Sobre todo cuando el gobierno, institucionalmente, en sus canales y también en Globovisión y Televen y Venevisión y en todas partes, está mostrando cuñas institucionales de la misión vivienda, de esta misión, de la otra misión, diciendo, yo recibí mi casa. Y el mensaje no tan subliminal es, si te portas bien, tú recibirás tu casa también. 3 millones de personas han aplicado para la misión vivienda, poniendo lo primero que hacen es poner su huella digital en una maquinita. ¿Qué estoy diciendo en este momento? Estoy diciendo que Chávez podría perder 35-65, ¿okay? Por 3-4 millones de votos potencialmente. Pero si la mitad de la población venezolana y la mitad de los electores, por ende, 19 millones de electores, de los cuales 14 millones votarán, de los cuales de la mitad son 7 millones, básicamente. 17 millones de personas en el fondo. Llega a la máquina, capta huella con la máquina de votación y tiene que decidir entre su corazón, su ilusión, su sueño para el futuro, la democracia, lo que quiere, y cuidar esa ínfima posibilidad de quizás va a tener su casita. Entonces, yo no sé cómo contestar a esa pregunta. Puedo ser psicólogo, pero no sé, no puedo leer la mente y el corazón de la gente. Ustedes pensarán en eso y me dirán qué piensan. Cuando hablamos de la mutación del fraude, hemos llegado a esta mutación tan diabólica que tenemos en este momento, que es el fraude a la vista, ¿no? ¿Por qué el comando Capriles? ¿Por qué Enrique? ¿Por qué Briquet? ¿Por qué Leopoldo López? ¿Por qué Ramón José Medina? ¿Por qué los jerarcas Aveledo, Albanés? No se han dado cuenta que al levantar la voz y exigir con propiedad y vehemencia democrática de que se retiran la capta huella, por favor, señores del CNE, no porque nosotros queremos que les dé el secreto del voto, no, señor. Nuestros técnicos dicen que el secreto del voto está totalmente seguro y nosotros lo creemos, ¿no? Pero porque ellos no lo creen, porque el pueblo tiene miedo. Ustedes están coaccionando, intimidando al votante. Y ese mensaje, que es muy poderoso,
ese mensaje muy poderoso para las juntas editoriales de los grandes medios internacionales que escuchan Chávez, oposición, encuestas, fraude, no, ¿quién va a ganar? Estás enseñándole con la yuxtaposición de la máquina de votación con la máquina captahuella que aquí mismo no hay elecciones libres. Abelero está dando vuelta a Sudamérica en este momento diciendo que no van a ser elecciones equilibradas. Estamos trabajando desde una desventaja, sin embargo, van a ser elecciones libres. ¿Ustedes han escuchado eso? Serán elecciones libres. Estoy leyendo algo, Joel Hurst, que escribe que las elecciones no van a ser unfair, no van a ser justas, no van a ser equilibradas, pero sí van a ser elecciones libres. Now, déjenme leerle la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. No sabemos si el voto es secreto o no, pero sí sabemos que hay intimidación del votante con las máquinas. Y eso para mí descalifica de antemano las elecciones, impugna la imparcialidad a los ojos del mundo, no a los ojos de los venezolanos, porque estamos tan polarizados que no hay espacio para discusión racional. Pero mi punto fundamental es que el CNE y las instituciones de este país y Chávez mismo está muy sensibilizado a la opinión pública internacional. Nosotros sabemos que miembros del CNE leen, no leen el Miami Herald o el Nuevo Heraldo, esos son los mayameros, no cuentan, por supuesto. Pero el Wall Street Journal y el Washington Post y Le Monde y El País de España y El Tiempo de Bogotá, etc., estos y New York Times, estos son medios importantes. Y yo les aseguro, con los años de experiencia que tengo en este campo, de que si Capriles, y aún a estas alturas, a 5 o 6 semanas de las elecciones, decidiera levantarse, dice, retira la captahuellas, por favor, precisamente porque el pueblo tiene miedo. Y además, cuando nosotros hace 8 meses, la oposición exigió que el CNE retirara las captahuellas para las primarias, ustedes acordaron retirarlas porque, como nosotros dijimos, nuestra gente teme de que puede revelar el secreto del voto y ustedes lo retiraron. Entonces, si vale para las primarias, ¿por qué no vale para las elecciones generales? Un argumento muy sencillo. ¿Y quiénes son los elementos dentro de la MUD que abogan en contra de esta postura? Yo le pregunto. Yo no soy un genio, yo no estoy inventando algo absolutamente que nadie ha pensado. No, hay que exigir los derechos de uno, a sabiendas de que el CNE probablemente dirá que no. Lo que yo digo es que al decir no, nosotros conseguimos una victoria moral. Nosotros demostramos al mundo entero y al país entero que el CNE está abiertamente, totalmente sesgado y no tiene autoridad legal o, según lo que significan elecciones auténticas, manejar estas elecciones. Y de ahí se pueden impugnar los resultados. Para mí, la elección de verdad y la lucha electoral de verdad empieza la mañana del 8 de octubre. Como pasó con Fujimori en el año 2000, tuvo que esperar meses para que, Toledo quiero decir, para hacer valer en el fondo la tesis del fraude en esas elecciones. No tengo más. Muchas gracias.